Asesoría Pedagógica Luma desde Huánuco, Perú, siempre trabajando para el buen desempeño de los docentes. En esta oportunidad vamos a abordar un tema interesante: precisión y contextualización de desempeños. Bien sabemos que el Ministerio de Educación nos ha proporcionado un documento sobre orientaciones para la planificación, mediación y evaluación formativa de los estudiantes. En ese documento nos explica que los desempeños se precisan y se contextualizan. Entonces, en ese sentido, vamos a explicarles claramente con ejemplos para que nos quede súper claro el tema y nos pueda servir en este proceso de planificación escolar 2020. Vamos a empezar a que nos quede claro qué son los desempeños. Los desempeños, este concepto nos presenta en el currículo nacional. Muchas veces nos hemos estado guiando por conceptos que nos presentan diferentes autores, pero es preciso tomar este concepto porque nos va a facilitar en su entendimiento, ya que está bien claro. Y dice: son descriptores específicos de lo que hacen los estudiantes. Descriptores específicos de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de la competencia y o estándar de aprendizaje. De lo que hacen los estudiantes. Eso quiere decir de que nosotros, maestros, debemos estar súper atentos a lo que hace el estudiante en el aula y con respecto a la situación y el propósito de aprendizaje planteado. Debemos estar atentos para recoger esos indicios, ese hacer, ese comportamiento del estudiante para que podamos nosotros identificar si estamos o no logrando lo que nos hemos planteado. Entonces, colegas, para que nosotros podamos observar lo que hacen los estudiantes, definitivamente debemos crear situaciones, crear ciertas actividades para que el estudiante pueda demostrar lo que sabe hacer con respecto a. Entonces, con esta aclaración vamos a estudiar un poco a profundidad cuáles son los componentes de un desempeño. Entonces, vamos a tomar un ejemplo. Vamos a tomar un desempeño del área de comunicación del grado segundo de secundaria y de la competencia se comunica oralmente en su lengua materna. Tenemos aquí el desempeño que esta nos presenta tres partes que son un todo. Emplea gestos y movimientos corporales que enfatizan o atenúan lo que dice. Regula la distancia física que guarda con sus interlocutores. Ajusta el volumen, la entonación y el ritmo de su voz para transmitir emociones, caracterizar personajes o producir efectos en el público como el suspenso, el entretenimiento, entre otros. Lo estamos presentando estas tres partes con diferentes colores: rojo, azul y verde, para efectos de explicarles el tema. El primer componente, que es la habilidad. Bien sabemos que la habilidad nos presentan aquí en este desempeño y en todos. Está presente con el verbo en tercera persona. En este caso, emplea, regula y ajusta. Entonces, allí están presentes la habilidad. Luego vamos a ver el conocimiento. Entonces, ¿dónde está el conocimiento? Allí. En la primera parte, por ejemplo, tenemos gestos y movimientos. En la segunda parte
distancia física. En la tercera parte, volumen, entonación y ritmo de su voz. Ahí tenemos los conocimientos. Entonces, eso es infaltable. En todos los desempeños debe estar presente la habilidad, el conocimiento. Pero tenemos también un tercer componente que en algunos casos sí está presente, la condición. Emplea gestos y movimientos corporales que enfatizan o atenúan lo que dice. Aquí está presente la condición. En otros casos vamos a encontrar un poco más claro, pero aquí está la condición. ¿Para qué va a emplear movimientos y gestos? La condición es que enfatice o atenúan lo que dice. Entonces, mira, no en todos, por ejemplo aquí regula la distancia física que guarda con sus interlocutores, no te dice, no te plantea ninguna condición. En el siguiente, como siguiente componente tenemos propósito. El propósito está presente en esta tercera parte. Ajusta el volumen, la entonación y el ritmo de su voz para transmitir emociones, caracterizar personajes o producir efectos en el público, como el suspenso, el entretenimiento, entre otros. Ajusta el volumen, la entonación y el ritmo de su voz para. ¿Ve? Aquí hay un propósito. Debe ajustar su volumen, su entonación y su ritmo para transmitir emociones. Entonces aquí está presente el propósito. Los 4 componentes no siempre están presentes en todos los desempeños. Eso que nos quede claro. Lo que debe y es infaltable es la habilidad y el conocimiento. En algunos otros desempeños que ustedes puedan revisarlo, leerlo, analizarlo, van a encontrar estos componentes, los 4, y como vuelvo a decir, en la gran mayoría, la habilidad y el conocimiento. Entonces, con todo este tema de anticipación, vamos a centrarnos exactamente a nuestro tema objetivo, que es la contextualización y la precisión de los desempeños. Entonces aquí hemos descrito una situación. El COVID-19 está afectando la salud de muchas personas en el mundo entero. En el Perú ya hay muchos infectados, de seguro irá aumentando, porque las personas no son conscientes y no asumen con responsabilidad las recomendaciones de la OMS ni las estrategias implementadas por el gobierno para contener el brote del coronavirus en el Perú. En Huánuco existen ya infectados y se desconoce la cantidad a quienes podrían haber contagiado. Es una situación de contexto actual. Entonces, la estamos poniendo esta para trabajar, para contextualizar el desempeño que en la diapositiva anterior la estábamos explicando. Vamos a presentarles por partes. Tenemos la primera parte, por ejemplo, acá. Emplea gestos y movimientos corporales que enfatizan o atenúan lo que dice. Hemos rayado o atenúan lo que dice porque esa parte la vamos a quitar y la vamos a incrementar esta. Emplea gestos y movimientos corporales que enfatizan su exposición sobre qué sucede en el cuerpo de una persona contagiada de COVID-19. Entonces, mira, colegas, hemos contextualizado. Tenemos acá la situación de contexto descrito. Entonces, este desempeño la hemos contextualizado porque vamos a hacer
hacer que el estudiante emplee gestos y movimientos corporales en una exposición titulada ¿Qué sucede en el cuerpo de una persona contagiada con el COVID-19? Estamos contextualizando a nuestra situación. Vamos a ver la otra parte. Regula la distancia física que guarda con sus interlocutores. Regula la distancia física que guarda con sus interlocutores. Considero que no hay mucho que trabajar. El estudiante en la exposición que hace va a regular la distancia con sus interlocutores y ya. No hay mucho que trabajar en esta parte del desempeño, entonces lo dejamos tal como está. Presentamos la tercera parte. Ajusta el volumen, la entonación y el ritmo de su voz para transmitir emociones, caracterizar personajes o producir efectos en el público como el suspenso, el entretenimiento, entre otros. Aquí vamos a precisar, vamos a presentar en este caso vamos a reducir un poco porque solamente queremos plantearnos en este desempeño lo que nos proponemos a observar en el estudiante. Aquí va el estudiante va a ajustar el volumen, la entonación y el ritmo de su voz para producir efectos en el público como el suspenso. Quitamos esto de transmitir emociones porque es una exposición pues valga la redundancia y decir, de un texto expositivo. Entonces no vamos a transmitir emociones. Emociones se transmite, por ejemplo, cuando vamos a leer una poesía, ¿no? Podría ser. Caracterizar personajes, no las vamos a hacer porque tampoco vamos a tener personajes en la exposición. Y así, estamos precisando exactamente lo que nos proponemos a observar en el estudiante. Pero eso sí, colegas, que nos quede claro, vamos a contextualizar, vamos a precisar siempre en cuando no afectemos las habilidades. Las habilidades se deben de respetarlas como están y trabajarlas sí o sí. Entonces, colegas, aquí tenemos, ya contextualizado en esta primera parte y en esta tercera parte del desempeño precisado. Entonces, el desempeño nos queda así. Nos quedó así. Emplea gestos y movimientos corporales que enfatizan su exposición sobre qué sucede en el cuerpo de una persona contagiada con el COVID-19. Regula la distancia física que guarda con sus interlocutores. Ajusta el volumen, la entonación y el ritmo de su voz para producir efectos en el público como el suspenso. Listo para trabajar en una sesión o puede estar planteado en la secuencia de sesiones de la unidad de aprendizaje, pero ya tenemos allí listo para trabajar, estimados colegas que nos han estado consultando constantemente sobre este tema. Asesoría Pedagógica Luma les agradece por su preferencia y espere pronto nuestro próximo vídeo también con temas interesantes. Muchas gracias.